Hola, nos encontramos en la Sala 9, un paraíso redescubierto. En esta ocasión rendimos un homenaje póstumo a quien fue el cronista vitalicio de la isla de Cozumel desde el año 1978, don Belio Vivas Valdés. Vamos a hacer un recorrido por medio de la Sala 9 de la mano de sus nietas Arieli y Nisa Vivas Chacón. Bienvenidos, mi nombre es Nisa Vivas y hoy vamos a hablar del repoblamiento. Pero antes de hablar del repoblamiento en sí, tenemos que remontarnos a la raíz de esto, la llamada Guerra de Castas, que inicia en 1847. ¿Pero qué fue la Guerra de Castas? Fue un movimiento armado que se da en la península de Yucatán. El origen de este es que los pueblos mayas, la gente maya en sí, nunca cambió sus condiciones después de la independencia. Lo único que pasaba es que iban de patrón en patrón en patrón, ajenos a todo. Hasta que una cabecilla por ahí se les ocurrió usarlos de guerrilleros. Y guerra tras guerra, promesa rota tras promesa rota, ellos decidieron que ya estaban hartos y encontraron su fuerza en las armas. Armas como las que tenemos aquí a mi izquierda, que son de la colección original de Yucatán. Una variedad de estas armas les dieron esa fortaleza para decir ya basta. Y con ello iniciaron lo que conocemos la Guerra de Castas, la sangrienta Guerra de Castas. Es ahí que en 1848 la gente atemorizada, tratando de huir y sobrevivir, llegan a las costas, a los puertos, en donde los transportan hacia las islas para encontrar un lugar seguro. Tanto Isla Mujeres como Cozumel recibieron gente. Lamentablemente no existe escrito o documento que nos digan cuántos eran, quiénes eran y cuándo llegaron. Lo que podemos intuir es que principalmente eran refugiados, la mayoría era agricultor debido a que venían del oriente de Yucatán, pero también era gente muy inteligente y preparada, ya que un año después, en 1849, logran que decreten San Miguel, el rancho donde ellos se asentaron, perteneciente a Miguel Molas, como un pueblo. Y es muy interesante ver porque en 1850 tenemos el primer censo, algo raro por cierto, porque no nos dice la conectividad entre cada uno, no nos habla de familias, pero nos habla de dónde eran, nos habla de sus profesiones. Este censo nos dice que llegaron 307 habitantes, entre hombres y mujeres mayores de edad, por lo que creemos que era un poco más de población, ya que seguramente habían muchos niños por ahí. Y es ahí donde sabemos que eran agricultores, marineros, carpinteros y por las mujeres eran costureras. Quiero compartir con ustedes información del libro Travesía por la historia de Cozumel de mi abuelito Belio Vivas. Vamos a hablar de cómo era la vida de estos repobladores. En un inicio seguramente no fue nada fácil. Hay que recordar que ellos venían huyendo de una guerra y que tenían la mentalidad de que acabado este conflicto bélico, ellos retornarían a su lugar de origen. Para hablar de cómo era la vida de los repobladores es un poco complicado. Para ello, habría que remontarnos a escritos de la época, como es el del señor Manzanilla, quien fue prisionero en la isla de Cozumel por oponerse al imperio de Maximiliano. Él nos comenta que Cozumel era una esmeralda de los mares. Nos menciona que la mayoría de los habitantes eran provenientes del oriente de Yucatán. Su ocupación habitual era la agricultura. En general, el aspecto del pueblo era pobre, no había calles pavimentadas, las casas eran de palma, entre otras cosas que nos mencionan. Estos datos nos pueden dar una pequeña perspectiva de cómo era nuestra isla. Más adelante llega el señor Godrich, quien publica un folleto publicitario donde nos habla de cómo era la vida en ese entonces. Él nos dice que la población había aumentado, que el cozumelense había importado ganado, caballos y otros animales, que trajeron indios para cultivar tierras, el clima siempre era igual, no habían enfermedades, no habían médicos. También nos habla de cómo eran esas personas,
Nos dice que tenían un gran respeto a las leyes y al trabajo, que no se cometían crímenes ni se necesitaban abogados. Nos comenta también sobre la alimentación. Él nos dice que la clase baja se alimentaba de caza, pescado, entre otras cosas, y la clase un poco superior se alimentaba de manjares como es la tortuga, los cabritos, la leche y el café. Nos dice él que nuestros repobladores eran amantes de la música, del baile, de divertirse un poco, festejaban las jaranas, las pastorelas y sobre todo nuestros pomposos paseos de carnaval. Eso quiere decir que desde 1874 nuestro tradicional paseo de carnaval se lleva a cabo. Estos datos que nos da el señor Goodrich nos dan una perspectiva un poquito más grande de cómo era nuestra vida. En conclusión, nuestros repobladores se dedicaban a divertirse y a la agricultura, y podemos notar que las tradiciones son muy de la época. Otro pasaje en nuestra historia son los exploradores y viajeros. Para hablar de ellos es un poco complicado. Para ello, habría que remontarnos a cuando la isla estaba deshabitada. En ese entonces, gente como Miguel Molas y Pablo Celarain llegaron a nuestra isla. Incluso el primero de ellas se quedó a vivir en ella y fundó un rancho al que le bautizó como San Miguel. Ambos personajes escribieron relatos de la isla y dibujaron mapas de la zona. En ellos, mencionan que precisamente la isla estaba deshabitada. Con el paso del tiempo llegan dos personajes muy importantes, Stevens y Catherwood. El primero, un gran escritor, y el segundo, un gran dibujante, que ellos hicieron a cabo una litografía que se puede considerar el retrato más antiguo de nuestra isla. Con el paso del tiempo, cuando nuestra isla ya estaba repoblada, el señor Goodrich publica un folleto publicitario en el cual nos habla de cómo era la vida en ese tiempo. Este folleto se encuentra en la hemeroteca de Yucatán y es precisamente uno de los tesoros más grandes de nuestra isla. Bueno, ahora vamos a platicar un poco de las principales actividades económicas. Toda la información que le hemos brindado es del libro Travesía por la Historia de Cozumel, escrito por mi querido abuelo Belio Vivas Valdés. Muchas veces se cree que por ser una isla, la principal actividad económica es la pesca. Sin embargo, aquí en Cozumel nunca lo ha sido. Como bien ya mencionamos repetidas veces, la mayoría eran agrícolas, por lo que la principal actividad era la agricultura. Pero ¿dónde se da la agricultura aquí en Cozumel? En el sur, cerca de Colombia, se da la hacienda enequenera, la producción de enequén. Y el Cedral se vuelve un centro agrícola súper importante, en donde fue un gran productor de piña. Y San Gervasio, ¿les suena el nombre? Bueno, en ese entonces era también un centro agrícola donde también se tenían carnes y reses. Pero más importante que eso, hay que prestarle importante atención a la zona continental de Cozumel, que no es lo que conocemos actualmente, sino iba desde Xcalac hasta Puerto Morelos, en donde, como en todo el estado de Quintana Roo, se daba lo que es la copra y el chicle. Aunque aquí en Cozumel no se dio tanto la tala de árboles de chicle como en la parte continental, aquí se realizaba la comercialización. ¿Qué es esto? Desde que se empaquetaba hasta que se exportaba, por lo que esa actividad era parte fundamental de nuestra economía. Refiriéndonos a la copra, aquí en Cozumel sí había ranchos dedicados a ellos,
Sin embargo, en la parte continental era una ciudad mucho más importante, en donde muchos originarios de la isla iban a trabajar, por lo que también era parte de la economía de Cozumel. Refiriéndonos a las maderas preciosas, basado en lo que dicen muchos autores de la época, es que esa materia prima era casi inexistente aquí en Cozumel. Nos encontramos aquí al lado de este artefacto utilizado en los primeros hoteles que hubieron aquí en la isla para hablar de nada más ni de nada menos que la principal actividad económica de nuestra isla, el turismo. Para hablar de ello, situémonos en 1920, cuando Cozumel apenas tenía una pequeña pista para aviones, la cual servía para los aviones que iban desde Miami hasta Centroamérica para hacer una pequeña escala. No podemos llamar a esos visitantes los primeros turistas. Sin embargo, estamos seguros que ellos disfrutaban las maravillosas vistas que ofrecía el espectáculo aéreo de nuestra isla y seguramente hablaban con sus conocidos de ella. Es por este vuelo que en 1928 un yucateco abrió el primer hotel aquí en Cozumel, llamado el Gran Hotel Louvre, como el museo en París, que se encontraba enfrente del Parque Juárez. 2 años más tarde llega otro yucateco y abre el Hotel Yuri, ubicado al otro lado del Parque Juárez, los cuales no tuvieron mucho éxito. Sin embargo, cuando llegó el general Rafael Melgar a ser nuestro gobernador, se empezó a construir el primer complejo para hacer un hotel, el cual es ni más ni menos que el lugar donde ahora nos encontramos parados, el Museo de la Isla, que en ese entonces se llamó el Hotel Playa. Sin embargo, por distintos asuntos, mayormente políticos, el hotel quedó en abandono. Y así se fue dando, hasta que un accidente fortuito llegó. En 1948 encalló un barco al otro lado de la isla, por el cual fue mandado Charles Fair a hacerse cargo de estos asuntos. Este señor quedó tan maravillado con la belleza y con la cercanía de las personas que prometió ser promotor de Cozumel, ya que en ese entonces tenemos que situarnos en que la industria del chicle y la copra ya no eran negocios y todos estaban buscando una nueva manera de lograr salir adelante. Es así como tiempo después llega el matrimonio Humphrey a la isla. Ellos vienen con una recomendación firmada por el señor Fair, quien cumplió su promesa con los residentes de la isla. Ellos deciden quedarse por un tiempo y a su regreso escriben en la afamada revista The Holiday un artículo sobre las bellezas y la calidez de la isla. Es así como en septiembre de 1957 llega el primer avión con pasajeros, 8 pasajeros norteamericanos, quienes son los primeros turistas en la isla. De estas 8 personas podemos nombrar a 2 que son muy importantes en el desarrollo turístico: el matrimonio Chamberlain, quienes deciden quedarse y al darse cuenta que no existe un hotel en la isla, habilitan el Hotel Mayalum, el cual no duró mucho tiempo abierto, pero dio la visión para que otros empresarios comiencen con la actividad hotelera, como fue el señor Miguel Joaquín, quien le dio una segunda vida a donde estamos hoy aquí parados, y lo convirtió en un hotel turístico, se podría decir de lujo para esa época, y se construyeron otros a lo largo de la isla. Fue así que para 10 años después que llegara el primer grupo de turistas, Cozumel ya era conocido a nivel nacional e internacional como un destino turístico para vacaciones. Sin embargo, no todo quedó ahí. Para finales de los 60 llegó el primer crucero, no como los conocemos actualmente y tampoco con la frecuencia con la que solían venir, sino venían una vez al mes o una vez cada 2 meses. Sin embargo, se volvió tan popular Cozumel que para finales de los 80 se tuvo que construir el primer muelle para ellos, el muelle turístico. Y es así como inicia la vida turística de Cozumel, nuestra principal actividad, la cual ha prevalecido hasta nuestros días. Y esto ha sido todo por esta sala. Les agradecemos haber hecho este recorrido con nosotras.
Bueno, y con esto nos despedimos. Agradecemos la participación de nuestras invitadas. El trabajo de un cronista es salvaguardar y divulgar la memoria colectiva de un pueblo, y es igual de importante que los jóvenes se involucren y tengan interés por seguir preservando la historia tan valiosa como la de la isla de Cozumel. Nos despedimos y hasta la próxima.